Buen día, amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV, Canal 65, también los amigos que nos siguen en Telered TV allá en el oriente del país, en el canal YouTube de Rojas y Arenas, en la página de enderarenas.com. También los amigos que lo hacen reciben la señal de Global por las compañías de cable que llevan a sus hogares toda la programación. Y por supuesto también tenemos el Periscope y Global TV65.com, se me ha olvidado, globaltv65.com, y allí por supuesto nosotros tenemos unos grandes amigos como Douglas Ross, que todas las mañanas, ya una vez que a André Bernal, que está encargado de montar en la plataforma el programa, Douglas inmediatamente lo lleva a ustedes a través de su cuenta. Es decir que nosotros seguimos acá y vamos a seguir por un tiempito más o menos largo, porque las cosas en Venezuela no son como parecen, pero lo que sí es verdad es que hay mucha incomprensión sobre algunos asuntos del país. Hoy, por cierto, va a estar con nosotros el Pablo Pérez, abogado, dirigente del Nuevo Tiempo y además es gobernador del estado. Con Pablo vamos a hablar sobre todo el acontecer político nacional y por supuesto tendremos unas pinceladas de la situación regional. Pero como quiera que el fin de semana llegaron a algunos acuerdos los señores que estaban sentados alrededor de la mesa en el diálogo convocado, facilitado por el Vaticano, yo quisiera, para entrar en materia, conocerte de primera mano la opinión de Ender Arenas, que les confieso que no había hablado con él durante todo el fin de semana, y ahora quiero oír su opinión al respecto. Por supuesto, luego seguiremos conversando e iremos buscándole una salida a todo esto, porque de verdad que las primeras reacciones fueron muy violentas, y pareciera ser que los señores de la Mesa de la Unidad fuesen de verdad los grandes enemigos del país, y que incluso los tipos hubiesen llegado a la mesa de diálogo para vender el país a cambio de canonjías o cambio de dinero, cosas de eso. Una cosa increíble. La verdad es que el trato que se le da a la gente, al liderazgo que está ahí en la mesa, es insólito, porque se le dice entreguista, se le dice cualquier cosa. Es decir, obviamente estoy de acuerdo con Barreratis, que yo creo que hay algunos errores que se han cometido, por supuesto, en un proceso tan incierto, tan complejo, tan enredado como este. No es fácil sentarse en la mesa con un gobierno que lo tiene todo. Tiene el poder de las armas, el poder mediante el Tribunal Supremo, tiene el poder electoral, entre comillas, porque maneja el instituto, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional Electoral, maneja el dinero, y además de eso, como dice Barrera Tisca, no tiene escrúpulos. Es muy difícil. Bueno, pero la mesa ha insistido precisamente para no ir a la guerra, es decir, para no ir a una confrontación que terminaríamos peor de lo que estamos ahora. Sí, porque terminaríamos en medio de un derramamiento de sangre, pero masivo además. Los derramamientos de sangre son momentos de fundación de situaciones. Es decir, por eso es que hay que evitarlo, ciertamente, hay que evitarlo a toda costa. Y el esfuerzo que hace la mesa por llegar hasta para llegar hasta donde hemos llegado, es necesario conversar, independientemente que el gobierno no lo quiera, independientemente que Maduro, cada vez que habla, procura darle una patada a la mesa. Se han logrado cosas, obviamente. Ahora, obviamente hay dos problemas aquí, un problema grave que la mesa tiene, que no es un problema semántico, como dice Ocariz, no es un problema semántico, es un problema, y aquí vuelvo a estar de acuerdo con Berratti, que es un problema de lenguaje, porque también el lenguaje crea cosas, el lenguaje crea emociones, crea certidumbres, también crea cosas, porque mediante el lenguaje se tiene poder simbólico también. Y a veces uno tiene la sensación de que en la mesa lo que falla es precisamente el lenguaje falla, es decir, la manera como se dicen las cosas, la manera como se expresan las cosas. Es decir, los detenidos políticos, las personas detenidas no es un problema semántico, es un problema que tú descargas de esa expresión, personas detenidas, le sacas la política y la dejas en términos neutros, en términos absolutamente neutros, como si no tuviera ninguna carga de ningún tipo. Por eso es que hay que corregir el lenguaje. Y le echamos de menos, realmente, fíjate, mira lo que le echamos de menos hoy. Le echamos de menos al lenguaje de Henry Ramos Alú.
que ha desaparecido. Henry Ramos y su lenguaje y su manera de argumentar y de establecer un relato con respecto al gobierno opositor, eso le echamos de menos hoy en día, porque el lenguaje que utiliza la mesa le crea una especie de desencanto a la gente. Yo soy militante, soy militante de la mesa, y yo me someto a la línea que la mesa establece. Y ahora, perdone, profesor, que me convierta en una suerte de conversador con derecho a formular preguntas, porque usted sabe que uno tiene que usar bien el lenguaje. Soy un conversador con derecho a formular preguntas, que es distinto a un entrevistador. Sí. Pero bien, pero a veces, y yo sentí en las primeras de cambio, cuando vi los acuerdos, pero dije, yo que tengo una línea de saber que el gobierno no es un gobierno cualquiera, que es un gobierno autoritario, sí, y que es una dictadura, sin duda. Sí. Porque tú bien lo dices cuando un gobierno sustituye, el Ejecutivo sustituye a los demás poderes y los coloniza, sin duda que no hay separación de poderes, y ellos lo plantearon en su oportunidad, es decir, no es una cosa nueva. La señora Gladys Gutiérrez, no, la señora Maristela Morales, señalaba que en Venezuela, y creo que también lo manifestó ese célebre zuliano llamado Francisco Carrasquero, que cuando él, en cualquier momento también le darán el título del zuliano honorífico, porque de verdad que Carrasquero también fue de los que manifestó en su momento que la separación de poderes no era un concepto anacrónico, respaldando las declaraciones de la propia presidenta del TCJ. Pero uno siente que cuando comienzas a opinar, se te viene el mundo encima, es decir, el odio que en ese momento estaba repartido en Pechúo Torrealba, en Ocarí y en dos más que están en la mesa, que no sé quiénes son, bueno, Timoteo Zambrano y el otro, Luis Aquiles Moreno, se voltea, viene sobre ti y te impide decir las cosas. Es decir, fue en horas de la tarde cuando una conversación con un amigo, un familiar muy cercano, comenzamos a analizar las cosas y yo todavía me sentía abrumado, por el hecho de tener que decir cosas que a otros no les van a gustar. Y eso, cuando tú dices que tú sigues con la mesa de la unidad democrática, bueno, aún cuando algunos no están de acuerdo, pero no están de acuerdo prácticamente con nada que la mesa haga. Y si nos vamos un poquito más atrás, tampoco estaban de acuerdo que la mesa liderara el proceso para escogencia de los diputados a la Asamblea Nacional. Y entonces la primera pregunta es, ¿quién controla el TCJ? El gobierno. Claro. Y controla la Sala Constitucional. Y al controlarla, el gobierno se pone en entredicho, porque la controla para sus intereses. Claro. Y decidieron que sin juicio de ninguna naturaleza, esos 4 diputados de Amazonas, porque son 4, no tienen derecho. La oposición los incorporó. Claro. El TCJ declaró desacato. Y comienzan los problemas. El gobierno no quiere diálogo. ¿Por qué no quiere diálogo? Porque ellos dijeron en su momento, nosotros no tenemos nada que conversar con la MUD. De acuerdo, lo dijo el gobierno, pero eso no lo ve nadie, sino que vieron que como la gente fue a conversar, entonces ya es una atracción. Es una atracción que vayan Pero señores, si quien está diciendo que no tiene nada que conversar y luego van y conversan, que dicen, mira, que no son, mira, eso de decir de personas detenidas, eso no son presos políticos. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que el gato... ¿Es importante el color del gato? ¿O lo importante es que case ratones? Ahora, pregunto yo, una persona detenida, que además está detenida por políticos, y a los detenidos le dicen preso, entonces es un preso político. Pero a lo mejor al gobierno, para firmarla, dice, no, de personas detenidas, pero los pone en libertad. El reclamo es por tener en libertad a los presos políticos, que aún no lo han hecho, pero lo tendrán que hacer. Entonces dice, pero está bien. Pero entonces viene el oportunismo del que yo, chico, de verdad que ahí sí es verdad que no la unidad, que me interesa mucho por el país, sino me interesa menos lo que dicen los políticos. Leopoldo López. Yo soy partidario de la unidad, pero siempre mi cuestión está por el país. Es decir, solamente Leopoldo, con la unidad, es posible rescatar el país.
es posible. La unidad hoy es lo más caro que tenemos. Y seguramente, Leopoldo, hay que hacer algunas concesiones, Leopoldo, porque si no, no solamente que vas a seguir preso, sino que los venezolanos vamos a seguir presos de esta barbarie en la que vivimos. No solamente eso, sino que por la unidad hemos llegado hasta aquí. Por la unidad hemos llegado hasta acá, hasta donde estamos, en este momento. Es lo que tú dices. Mira, claro, yo te decía que si tú, el problema no es tan semántico, porque tú le quitas carga a una cuestión. También el lenguaje juega aquí un papel importantísimo. Y eso tiene la oposición organizada en la Mesa de la Unidad, tiene que reformular su lenguaje de cómo le habla a la gente. Yo creo que ahí eso es una cuestión importantísima. Porque obviamente la comunicación en política es la cosa más importante, ya lo vimos en las elecciones norteamericanas. Pero obviamente yo creo que, mira, tildar de traidores, de lo que sea, de lo que se le tilda a los dirigentes de la mesa, es un exabrupto, chico. Y lo dice justamente la misma gente, lo que a uno lo desesperanza, si se puede, si esa palabra existe, es que la gente que hoy critica a la mesa duramente fue la misma gente que actuó de una manera o de otra para que tuviéramos estos barros que tenemos hoy, porque fue gente que optó por Chávez. Mira, Miguel Enrique Otero, gente importante de los medios y de los sectores medios venezolanos que hoy se rasgan las vestiduras y quieren ir a patear la puerta de Miraflores para sacar a Maduro por el cabello y a Cabello por el pelo, son los mismos que hoy critican a la mesa porque se sienta en la mesa para dialogar. Y te digo, y es increíble, porque así como el gobierno ha fundado la irresponsabilidad organizada de echarle la culpa a otros, esta gente que nos trajo hasta aquí, que nos trajo estos barros de hoy, porque optaron y aplaudieron el 4 de febrero y hicieron y disfrazaban a los muchachitos de militares. Son los mismos que hoy le tiran piedra a la mesa. Y además de eso, al igual que el gobierno, que son unos irresponsables organizados, también esta gente irresponsablemente nos llama a salir a la calle, pero obviamente ellos no van. Ellos no van. Yo creo que la conversación, el diálogo hay que mantenerlo. Por supuesto, hoy lo dice Chudo Torrealba con claridad, hay que mantener a la gente también movilizada, mover a la gente, que la gente presione también, presione, porque siempre la presión de la gente, el diálogo no va a tener efecto, porque como tú dices, el diálogo, el gobierno, el único que no quiere diálogo aquí es el gobierno, y por eso es que mientras se sienta en la mesa, Maduro, cuando va a contacto con Maduro, al programa de decisiones, al programa laboral de la salsa, trata de implosionar el diálogo. Hasta ahora la mesa se ha tenido paciencia y mucha tolerancia con respecto a los exabruptos del presidente de la República. Sí, y además, chico, yo lo que reivindico de todo esto es mi derecho a decir lo que pienso. Porque a veces nada más se ve la viga en el ojo ajeno. A veces es terrible, por ejemplo, refutar argumento por argumento lo que los tipos dicen. Que el diálogo secó la calle, eso no es verdad. Eso no es verdad. Diálogo y calle no son incompatibles, pero Capriles, que se supone que es uno de los principales, es un baluarte en la oposición venezolana, dice, vamos a retomar la calle, o sea que tú dejaste la calle porque ibas al diálogo. Los diálogos son importantísimos. Miren, en El Salvador había una guerra cruenta que estaba acabando con ese país. Y había un grupo guerrillero que hoy gobierna, por cierto, en Salvador, y se pusieron a conversar. Conversaron. Imagínense cómo sería una conversación entre tipos que enfrentaban un gobierno que de alguna manera, aprovechándose de todo, era un gobierno despótico. Bueno, lo tuvimos allí y en El Salvador llegaron a acuerdos. Pero el diálogo es una cosa y por eso la guerrilla salvadoreña no dejó de hacer su guerrilla. No lo dejaron de hacer, entonces lo que parece ser es que es malo. Entonces te dicen, hay uno que es un general que está en Miami, que a mí de verdad el general Peñalosa me preocupa, porque si en manos de general Peñalosa está
una guerra, el destino de la República. Destino de la República con una guerra, yo dudo que el general Peñalosa esté a la altura de las circunstancias, porque actúa como un principiante. Que ¿cómo es posible que la mesa se vaya a reunir con el Aizami, que es un criminal? Bueno, está bien, pero ese criminal, ese terrorista, como usted lo llama, es un tipo que es del gobierno y él va ahí por no le pone el gobierno, porque usted no le puede poner los interlocutores al gobierno, mi estimado general Peñalosa. ¿Ah? Entonces, vienen las inocentadas. ¿Es posible con la relación, con lo que tenemos ahorita, ganarle un enfrentamiento armado al gobierno de una vez resuelto? Señores, ir a Miraflores, como dice esta heroína de los nuevos tiempos, llamada María Corina Machado, que más bien el Corina tiene que ser con K. María Corina debe saber que ir a Miraflores no resuelve nada, porque resulta que cuando fueron a Miraflores y Chávez renunció, habían unas condiciones distintas a las de ahora, María Corina. Mira, el TCJ era otro, no estaba Calixto Ortega, por lo menos, fíjense ustedes. Tenían a Globovisión como ariete político, a Federico Alberto Rabel, dándole con todo. Tenían alcaldía, la alcaldía de Caracas estaba en manos de este caballero con poder, de Alfredo Peña. En fin, había una serie de condiciones que en este momento no se dan. Tenían los trabajadores de PDVSA en pie de guerra. Hoy eso no lo tiene la oposición, tiene solamente la indignación y el dolor de los venezolanos que día a día ven cómo mueren en las calles por una inseguridad galopante, cómo mueren en los hospitales porque no hay medicina ni servicios médicos, y cómo mueren en las puertas de los abastos porque no consiguen las comidas. Entonces, obvio que es así. Ahora, hoy la salida es obvio que es electoral. Pero usted cree que alguien que tenga el gobierno, simplemente porque usted le diga, Maduro, te vas, que pongan un tipo como Pablo Medina, por ejemplo, o a la misma María Corina, o a Carlos Blanco, a negociar. Oye, chico, de Pablo Medina, que es un insensato natural, lo creo. De María Corina, que no está muy lejos, también lo creo. Pero de Carlos Blanco, el hombre de la COPRE. Entonces, están haciéndole un flaco favor al país, ¿sabes? Le están haciendo un flaco favor al país. Y lo digo con toda la responsabilidad del caso. Aún a riesgo de que mis palabras pudieran no ser comprendidas, porque el radicalismo, ese radicalismo de los tweets, descalifica a diestra y siniestra. Pero no han podido acabar con los éxitos que sin duda ha tenido la Mesa de la Unidad, y como tú decías hace unos instantes, con errores, con omisiones. Pero no lo hacen, esos tipos no lo hacen porque son unos bandidos, no lo hacen porque son traficantes. A lo mejor alguno de ellos en su vida lo ha hecho, pero en la Mesa de la Unidad, esos tipos vienen peleando con el gobierno hace años. Vienen peleando contra el gobierno hace años, y algunos jugándose... Corriendo el mismo riesgo de lo que claro, están presos. Sí. Pero resulta que detrás de las teclas de un iPad, de un teléfono, de una computadora, se esconde mucha gente insensata. Y uno tiene que decirlo así, porque y si eso abre un debate, que lo abra, de verdad. Que no se trataron los asuntos de la economía, pero tendrán que tratarse. Que le dan tiempo al gobierno, tiempo para que un gobierno que no tiene más allá, porque el gobierno no tiene política. Pero ¿sabe qué tiene el gobierno? A los periquitos. Los periquitos están ahí. Los periquitos no han dicho nada. El periquito mayor no ha dicho nada. Ahora, el que esté pensando que este gobierno sale por otra vía que no sea la electoral, es un iluso. Ahora hay que propiciar esa vía. Yo no sé si se murió el revocatorio. Ese revocatorio sí acabó con las elecciones regionales. Eso es verdad. El único triunfo del revocatorio fue acabar con las elecciones regionales. Lo que sí es cierto, chicos, es que la gente tiene que entender que el chavismo no sale del poder por una derrota militar. Eso está totalmente cancelado, está clausurado. Y ellos lo saben. Sí, claro que lo saben. El chavismo no va a salir por una derrota militar. Esto no es un problema de derrota militar. Esto es un problema de salida electoral. Y previo a la salida electoral, tú tienes que negociar, por ejemplo, una cosa que se aprobó en la mesa, el nombramiento de dos rectores que sustituyen a los que tienen el periodo vencido. Y eso es un logro de la mesa. Eso es un logro de la mesa de diálogo. Porque una vez que se cambie los rectores del CNE, que se coloquen dos rectores que sean árbitros de verdad, la situación electoral va a cambiar, porque no habrá razores
electorales para impedir que las elecciones regionales se hagan o que elecciones, con el revocatorio se realice. Ahora, el gobierno le sale resolver esta crisis política y esta crisis económica. Estamos llegando a un punto terminal. ¿Cuál va a ser la salida? No sé, a lo mejor es una salida de más dictadura y que se convierta esta dictadura en una dictadura totalitaria, pudiera ser. No creo que Maduro tenga ni el carisma ni la fuerza para hacer eso, pero como dices tú, tienen los periquitos, y los periquitos sí tienen el poder, por lo menos de las armas, y el monopolio de ellas las tienen. Entonces yo creo que aquí hay que dar espacio a la mesa para que esto continúe. Si hemos venido acá de 36% que tuvo Rosales en el lejano 2000 y tantos, hasta el 50 y tanto por ciento que hoy tiene la oposición, es porque ha habido un largo proceso de construcción de la misma, cuando esta quedó totalmente liquidada en el año 98. Pero nadie reconoce ese esfuerzo. Nadie reconoce el esfuerzo de ir reconstruyendo un movimiento que hoy es mayoritario y que nos gobierna una minoría que quiere hacer pasar sus normas y sus principios como si fueran mayoritarios, pero que obviamente son minoría, cuantitativa y cualitativamente. Ahora, si empezamos a bombardear y a la mesa, obviamente que probablemente le estemos haciendo un flaco favor. Bueno, chicos, porque desgraciadamente en estos momentos de crisis, el liderazgo se mimetiza en algunos casos y en otros emergen figuras que son de conceptos muy localistas. Entonces, y además desde localistas son personas que no entienden que la política es un ejercicio de mirar bastante lejos, ¿no? El buen político es el que ve mucho más allá de su nariz. Yo sé que algunos han fracasado precisamente por eso, porque en ese inmediatismo quisieran pescar en río revuelto. Entonces, yo recuerdo que una señora de esas que quiere dirigir el país, y Dios quiera que no llegue, dijo, si el revocatorio es del 17, no cuenten conmigo. Y yo dije, ¿y cuántos batallones tendrá esta mujer? Y el otro, Leopoldo López, en vez de decir, mira, de verdad yo creo en la unidad, pero por encima de la unidad, no, por encima de la unidad no está nada, Leopoldo, porque resulta que sin la unidad no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, eso no se dice, los políticos no se lo dicen. Yo lo tengo que decir porque yo corro el riesgo de decir lo que pudiera a oídos de otros ser políticamente incorrecto. Pero eso es lo que tiene que haber en Venezuela. Al punto que Mario, que es una persona muy democrática, me dice que me tengo que ir a la pausa para que no siga hablando. Esto no puede ser. Este programa censurado desde adentro. Nos vamos a la pausa. Barrio Obrero de Cabimas, una de las joyas de la gaita zuliana. Y digo gaita zuliana porque la gaita venezolana es otra cosa. Después tendremos oportunidad de hablar con los académicos para que expliquen bien eso de la gaita zuliana y la gaita venezolana. Ayer falleció en Cabimas, creo que fue en Cabimas, Héctor Silva, uno de los grandes fundadores de Barrio Obrero. Y no solamente fundador, uno de los creadores de ese concepto que es Barrio Obrero, que es tan hermoso y que ojalá, a pesar de las dificultades que han tenido en los últimos años, se siga manteniendo. Me decía Pablo Pérez, que está conmigo acá ahora, que las últimas gaitas protestas en el Zulia las toca Barrio Obrero. En las emisoras probablemente no las pongan, pero ahí están. Y si no, mañana le colocamos dónde queda eso, que a mí me encanta. De Nano Silva. ¿Dónde queda eso? Donde hay alimento. Donde dice el presidente que hay alimento. Y que vayan a buscar lo que dice el presidente. Este es el mejor programa de radio y televisión. Amigo Pablo Pérez está con nosotros, gobernador del Zulia, pero gran amigo Pablo Pérez, con él conversamos siempre, con esa manera que tiene Pablo de conversar, que no es un polemista, pero de idea firme. Estamos hoy, Pablo, frente a una decisión tomada en la mesa de diálogo, que es una decisión acordada entre la oposición y el gobierno. Parece que los sectores en el gobierno no hemos sabido todavía de sus disensiones, que ya las hay, pero en la oposición sí.
Sí. que la oposición ha considerado como una traición haber llegado a esos acuerdos. Sí, buenos días, Francisco Allende, muchas gracias. Buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan. Fíjate, lamentablemente hay voces dentro de la unidad democrática que, bueno, que hacen una crítica permanente de la actuación de la unidad. Muy bien lo estaba explicando Ender, antes de entrar yo al programa, todos los avances que se han venido dando en la unidad, desde el error de no haber ido a la elección del 2005, a tratar de llevar a la gente por el camino electoral en la candidatura del 2006 de Manuel, en la creación de la Mesa de la Unidad, el avance del 2008 en las elecciones regionales, en el 2010 en el Parlamento, en fin, llegando hasta la elección del 2015 en el Parlamento Nacional. Ha habido un avance, se han cometido errores, pero se han ido avanzando. Y nuestras diferencias que de repente deben plantearse dentro de la mesa, una discusión dentro de la mesa, pero para salir todos de manera uniforme, con una sola vocería, muchas veces no se da. A veces el carácter excesivamente democrático que tenemos en la mesa hace que muchos factores hagan críticas, yo no voy a decir que son malsanas, pero críticas solamente para buscar un escenario personal a la hora de hacer un estudio de opinión. Por ejemplo, Ender Arenas dijo esto. Bueno, ahora Ender aparece en un estudio de opinión como el gran líder que tiene la mesa, o es Francisco Rojas, o es quien sea. En vez, a caso contrario, que el gobierno tiene sus diferencias, pero frente al escenario público, hacia toda la gente, ellos aparecen bien claros y bien unidos. Tienen diferencias como tenemos todos, pero ellos aparecen unidos. Ahora, hay algo clave, ¿no? Está la mesa conformada por todos los partidos políticos, existe una instancia llamada el G4, que la conforma el Nuevo Tiempo, AD, Voluntad Popular y PJ, y el G15, ¿no? Estos 4 partidos, en los cuales uno milito yo, que es el Nuevo Tiempo, son los partidos que aparecen con mayor fortaleza, mayor votación, con mayores instancias también, mayor cantidad de diputados, porque ahorita las tarjetas no se midieron, los que tienen más diputados son estos 4 partidos, pero yo sí creo que debe haber una mayor participación, ya no sería que no sea un G4, puede ser 6 o 7, por ejemplo. Ampliar la mesa. Dice. Claro, por ejemplo, de la decisión, porque la decisión se discute en 4 y hay, por ejemplo, hay otros factores que no participan en la decisión que se va a tomar y tienen que como que calársela. Pues bueno, yo no discutí, pero tengo que calar. Ahora, por ejemplo, hay un factor importante, en mi opinión, Henry Falcón tiene un partido político nacional, Avanzada Progresista, es uno de los 3 gobernadores que tenemos, un estado muy importante como es el estado Lara, tiene un liderazgo y está participando en las mesas. Yo creo que el partido de Henry debe participar, o participar los 3 gobernadores, por ejemplo, como instancia. Hay unos factores que juegan a los extremos o de manera muy pasionaria o intestinal la política. Bueno, si van a participar tienen que respetar las decisiones que se tomen allí, porque la situación es, si hay una 4ª persona aquí y nos sentamos los 4 y tomamos una decisión y aparezco yo diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con la decisión, de manera pública, si vamos a estar es ajustarnos a la mayoría y las decisiones que tomaron. Lo que sí yo tengo bien claro, en primer lugar, que el diálogo es un camino importante para llegar histórico, para llegar a solucionar situaciones coyunturales o estructurales que se están presentando en el país, como se ha presentado en otros países del mundo. No somos iguales a los surafricanos, ni a los chilenos, ni a los nicaragüenses, ni a los salvadoreños, pero lo que sí está claro que es una circunstancia bien difícil, que cuando me den una solución distinta al diálogo y me la expliquen bien, yo la entendería. Por ejemplo, me dicen, bueno, vamos a marchar a Miraflores, que es un derecho de cualquiera, que es un derecho de marchar por las calles del país con su debido permiso, de manera pacífica, llegar de manera pacífica al Palacio Miraflores a gritar lo que quiera gritar, pero estamos ante un gobierno que sabemos que eso no va a ser la solución para que salga Maduro. Ya, entonces un gobierno que no respeta ese tipo de cuestiones, ¿no? O que de repente la gente de Voluntad Popular diga, bueno, yo no creo en el diálogo porque me están persiguiendo mis dirigentes, pero cuando empiecen a liberar a los dirigentes, entonces el diálogo sí es bueno. O sea, yo creo que nosotros tenemos que buscar fortalecer cada día más la unidad, ampliar un poco la mesa y sincerarnos con nosotros mismos. Nosotros no podemos jugar la política a nivel individual porque fulano o fulana quiera ser candidato o no. Las aspiraciones importantes que existan, pero tú no te vas a poner la piel del oso si no vas a matar primero al oso. Entonces aquí varios quieren ser presidentes y no hemos salido de Maduro. Sí, yo creo que uno de los problemas una parte de los problemas es justamente esa de que los principales líderes no se eximen de manifestar que a pesar de todo lo que está ocurriendo, ellos aspiran a la presidencia de la República como si eso fuese, lo que aliviñera al país fuese una cosa que no necesitara el concurso de todos.
nadie ha hecho una auditoría del país. Nadie la ha hecho. Y el gobierno, mientras más tiempo pase gobernando Maduro y su combo, porque es un combo, ¿verdad? Ya no son muchos, porque ni siquiera son un super combo, es un combo. Un combo. Combo, sí. La crisis se va a agudizar porque Maduro está esperando que los precios del petróleo reboten. Nunca un presidente de la República fue tan ingenuo como Maduro cuando dijo, el rebote viene pronto. Y entonces él se va ingenuamente, porque yo de verdad que yo siento cierta conmiseración con Maduro porque por su ingenuidad, por su inocentada. Él se fue de viaje, que ya ni no disfruta sus viajes porque primero va mucha gente y cuando uno va mucha gente uno no puede disfrutar los viajes. Y entonces fue y habló con un tipo allá en Azerbaiyán, en un país que antes era de la Unión Soviética. Después habló con otro y otro y se viene. Ya en el camino, en el avión, le dicen, Maduro, los tipos no van. Llega al Vaticano, le dice al Papa, Padre, haga un milagro porque estos tipos no quieren bajar la producción petrolera. El padre le dice, yo hago un milagro, pero tengo que consultar. Y entonces le dice, pero tú tienes que ir a la mesa de diálogo, pero me vas. Y entonces viene para la mesa de diálogo. Porque es que Maduro, él no sabe qué hacer. ¿Tú crees que un tipo que tenga claro lo que está pasando en el país se va a poner a bailar y a bailar tan mal? No, además lo mal, ¿no? Sí. Sí, de ver cómo hacerse el loco de la situación que estamos viviendo, porque hay que ser bien insensible para darle la espalda a una situación de hambre que estamos viviendo, de mortandad por falta de medicinas también, sin hablar del tema de la inseguridad. Por ejemplo, son tres cosas, y llevar a la mesa de diálogo el tema de la salud y de los alimentos, que está bien, hay que discutirlo, pero parecía un contrasentido que un gobierno que es su obligación, buscar la producción, a prever de alimentos, prever de medicina, el tema de salud, a toda una población, entonces vamos a tener que entrarle a eso. Entonces es algo para que ellos tienen que entender, ¿no? Ahora, Cáritas tiene unos donativos, ellos no quieren aceptar los donativos, parece que no quisieran aceptar el nombre de crisis humanitaria. Bueno, vamos a ponerle otro nombre. Plan especial de emergencia contra, pues hay que ellos ponen nombres muy largos. Pero tiene que ir plan revolucionario y especial. Así es, bolivariano. Bolivariano. Contra el saboteo médico, tal, pero que entren las medicinas, porque el que sufre de diabetes y no consigue el glucofaje, se desespera. El que tiene hipertensión y no consigue los hipertensivos, por ejemplo, esos dos casos todos son importantes, pero dos emblemáticos, ¿no? Que son tratamientos permanentes, los anticonvulsivos, por lo menos vamos a ir resolviendo los casos. Sí, y además de eso, mira que el asunto es que el gobierno no quiere diálogo, no quería sentarse. No quería, sí. El gobierno, yo le decía a Ender hace rato, que ellos dijeron en un momento, si nosotros no tenemos nada que conversar con la MUT, y de paso cuando se sientan, inmediatamente, viéndose obligados por las circunstancias, dicen, es que allá está Voluntad Popular, que es un partido terrorista, pero la oposición no le compra el discurso, lo sigue atacando donde puede, porque la oposición no tiene cómo enfrentar al gobierno. Aquí hay una periodista que era muy famosa en los tiempos de Federico Alberto Rabel, en Globovisión. Ella dice, inadmisible es que la MUT firme acuerdo que convalida que luchar por los derechos democráticos es un delito. No, es que así... Es que yo creo que usted no ve la prensa, usted no está entendiendo lo que está pasando en el país. Este no es un gobierno democrático. Si la oposición desde hace muchos años que se le viene diciendo que este gobierno hay que combatirlo de otra manera, tal vez en la oposición estuviera mejor situada. Pero llegó, se colocó a tener la mayoría total. ¿Y eso cómo se logra? Se logra actuando bien. Y se logra desde aquel momento cuando Rosales decidió ir candidato, que montó un partido nacional. ¿Sabe qué pasó con Rosales? Que después que muchos se comprometieron a ayudarlo en la campaña, Rosales tuvo que mandar de al Zulia delegados para todo el país, para asegurar la campaña, porque los que hoy, esos mismos que hoy están reclamando, se hicieron los locos y después salieron a decir que Rosales había entregado, que Rosales se había vendido en Fuerte Tiuna. Y como aquí hay que decir las cosas para que el debate se ponga agrio de verdad, Marianela Salazar y los sultanes decidieron acabar con Rosales. Y Rosales tuvo que irse porque lo iban a matar aquí. Si no se iba y se fue. Bueno, Rosales se fue. Y después se fueron otros, pero los demás no los maltrataron tanto como a Manuel. Esos mismos que hoy reclaman las cabezas de... Yo la única cabeza que entregaría ahí de verdad sería la de Timoteo Zambrano.
porque ese tipo de verdad que... Sí, muy Timoteo. Muy Timoteo, sí. Pero bueno, dejemos a Pablo, que es el invitado. Y el cabezón. Sí. Pablo, fíjate, todo esto hay una cosa que es increíble y ha hecho presa de algunos líderes de la oposición, que es la emoción. Es decir, el problema es cuando con la emoción se hace política. No, son muy malos. Es decir, cuando la pasión hace política. Entonces allí, es un pueblo además que ha vivido de la telenovela durante 200 años, le gusta la dramatización de la política. Y a Chávez le rindió... Y eso es lo que te decía, en los últimos 17, 15, 16 años. Le rindió beneficios a Chávez, que dramatizó la política. Ahora, hay que desdramatizarla y que la oposición tiene que hacer un esfuerzo por desdramatizarla desde adentro, porque acá, es decir, está bien, la crisis es terrible, hay una crisis humanitaria profunda, pero la otra cosa es movernos a partir de la emoción nada más, porque si nos movemos a partir de la emoción, entonces mira, los gritos de vamos a Miraflores va a terminar haciendo efecto. Claro, y un gobierno que va a surtir efecto y un gobierno... además que no tiene escrúpulos. Que no tiene escrúpulos, que no le importa. Dice, yo no soy mayoría, pero sigo teniendo poder y tengo armas. Tengo poder y tengo armas. Mira, y esto lo traigo a colación. El jueves pasado, el artículo del padre Ugalde en el diario El Nacional. Miraflores y diálogo. Entonces tú lo empiezas a leer y te empiezas a decir unas cosas, no, el diálogo tiene que existir, pero también tiene que existir la presión de calle. Claro. O sea, el diálogo no determina que tú vas a dejar de ser oposición. O sea, que no se... Porque a veces algunos interesados en que el diálogo no se dé, entre esos el mismo gobierno, porque el gobierno está interesado que nos paremos de la mesa de diálogo y aparecer ellos como los grandes demócratas, que ellos son los dialogantes, y aquí la oposición vuelve a darle una patada a la mesa, como sucedió al no asistir a la elección del 2005, la elección parlamentaria. Ellos están buscando, ellos tienen un problema con la crisis económica del país, social, pero andan buscando institucional y el tema internacional. Pero andan buscando un chivo expiatorio, andan buscando a quién echarle la culpa. En estos días vi a esta figura de verdad notable del pensamiento económico venezolano, llamado Freddy Bernal, diciendo que la culpa de que en Venezuela no hubiera suficiente alimento la tiene el Citibank. ¿Sí? Yo creo que fue porque el Citibank montó en Maracaibo una cerca ciclón. No sé si es que... El Citibank no es un chivo expiatorio, es un chimbo expiatorio, porque chimbo, obviamente no. Claro, pero a mí me da, es que yo te voy a... Eso está como el espionaje de Pedro Carreño y DirecTV. Sí, es que yo te digo, mira, yo dudo mucho de los políticos venezolanos, porque enfrentarse a Pedro Carreño, a Freddy Bernal, a Maduro, a Diosdado Cabello, sería una tarea relativamente fácil si Padrino no tuviera las armas. Sí. Mira, porque es que te digo, mira, esos caballeros nada más hay que dejarlos hablar. Sí, esos tipos tú los dejas hablar, mira. Poco nivel. Sí, pero es que ellos se contradicen de un día para otro. Maduro, yo quiero confesar a ustedes que yo tengo conmiseración por Nicolás Maduro, ¿sí? Que no me vayan a atacar muy duro, pero es verdad. Chico, él en estos días le dijo a los compañeros, es que yo no tengo obsesión por seguir siendo presidente. Candidato a la reelección, yo no tengo obsesión por eso. Porque no quiere coger el palazo. Pero es que él sabe, y entonces dijo, ay, miraron para... ¿Y sabes a quién pueden lanzar de candidato? Que lo llevaron estos días para Caracas, a Rodrigo Cabeza. ¿De candidato? Y ese sí lleva palo por la cabeza. Chacho, ese sí le quita 3 ceros le quita 3 ceros al Bolívar, le quita 3 ceros a los cifras de inseguridad. La inflación, ayer gritaba una mujer en una panadería en Maracaibo, por ahí por la avenida 10, que traigan a Rodrigo. Y yo no sé si Rodrigo es un tipo del barrio, siempre hay malandritos en el barrio que traigan, porque no era, y yo le digo, ¿por qué van a traer a Rodrigo? Sí, a su compañero profesor de la Facultad de Economía. Pero ¿para qué van a traer a Rodrigo? Si Rodrigo debe estar ahorita viajando porque él es de la Comisión Interparlamentaria Mundial. Me dice, no, para que le quiten los 3 ceros al precio del café. Chico. ¿Ah? Hay gente que es así. Pero eso no importa. Oye, chico, pero una realidad, ¿no? Porque aquí la gente se acostumbró. Mira, por cierto, ayer vi una película gringa, pero es un bodrio. Yo no sé si Ronald, que es fanático al cine, la ha visto. Se llama Memorias de un asesino internacional. Y el escenario es Venezuela, donde el asesino internacional tiene que liquidar al presidente de la República. Pero fue descubierto y los que acompañan al presidente lo mandan a asesinar al que lo mandó a asesinar al presidente de la República. Bueno. Pero también fue descubierto por los otros y resulta que tenía un complot increíble. Pero el caso es que presentan a Maduro ahí como un tonto.
que termina suicidándose porque le dio lástima con la situación que vive el país. Una cosa increíble. Sí. Uno de los bodrios increíbles, pero el personaje, primero, la apuesta es un bodrio, sí, pero el país que presentan los norteamericanos en esta película es tan lamentable. Yo le dice, oye, ¿cómo nos ve Hollywood además, no? Aquella miseria, aquel basurero, aquella ciudad, pero calamitosa, ¿ah? Aquellas fuerzas armadas, bueno, así nos ven. Y así seguramente también nos ve el mundo. Sí, que es lo más lamentable, ¿no? Fíjate, ahora el venezolano se acostumbró a esto, ¿no? Y más que todo lo veo con los muchachos 20, 22, 24 años, 23 años. Ellos nunca vieron un diálogo. Yo creo que nunca, ¿no? Tal vez exagerado decir nunca. Porque aquí se acostumbró a un presidente que en cadena votaba 20.000 personas, en cadena expropiaba empresas, en cadena expropiaba fincas, en cadenas mandaba a meter preso, o sea, todo eso, ¿no? Y no fue la política con P mayúscula, natural y lógica, que tiene que ver un diálogo entre las dos posiciones. A un gobierno también le conviene tener una oposición fuerte, menos a este. Entonces, los muchachos ahorita jamás se acostumbraron a ver lo que de repente uno vio, que diferentes factores políticos, ni siquiera de Ecopey, el MAS, diferentes factores, había un parlamento donde existían dirigentes de los dos partidos del estatus, como también había que no eran Moisés Moley o el mismo Teodoro, el mismo José Vicente Rangel, que formaron parte de un parlamento que tenía un nivel, que había discusiones, donde había entendimiento de las cosas, donde el Contralor General de la República no era del partido de gobierno, porque no puedes pagarte y darte el vuelto. El presidente del Senado tampoco. Donde el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados eran diferentes factores. O sea, todo eso, que el entendimiento lógico de lo que trae la política y la democracia verdadera, no lo hemos visto en Venezuela. Eso es que ejemplo pueden tener los muchachos que están comenzando en las universidades y nunca han visto eso en ningún lado. Entonces, es bien delicado, y algunos jugando a no sé qué salida distinta a que no fuera el diálogo y el entendimiento para que no exista violencia en Venezuela. Pero fíjate lo siguiente, que todavía falta mucho. Yo creo que a medida que la discusión en el seno de la oposición avanza y no hay claridad acerca de la necesidad de poner posiciones. En la unidad tiene que haber una sesión de posiciones para que se pueda avanzar. Claro. Porque nadie puede imponer así sea el preso más notorio del mundo. Su criterio de lo bravo. Nadie puede poner su criterio. Leopoldo López dice, aquí lo tomo del Nacional. Coordinador Nacional de Voluntad Popular manifestó su preocupación por los acuerdos que ha alcanzado hasta ahora la Mesa de la Unidad Democrática. Porque entre otros factores dejan a un lado el referéndum revocatorio. Y yo me pregunto, yo seguramente sé que a lo mejor cuando Lilian Tintori va a visitarlo, pues lo menos que hablan es de política, porque caramba, tampoco uno puede pedirle que hasta en el calabozo hablen de política, pero es que él sabe, y Leopoldo es un hombre con una formación académica en grandes universidades donde una de las materias que Leopoldo tuvo que ver tiene que ver con diálogo, con negociación, clásico obligatorio. Y tiene que ver con liderazgo, y tiene que ver con ética. Entonces no puede Leopoldo López pretender pescar en río revuelto para ser él la víctima y los demás son los malos, para que cuando él salga de la cárcel lo aclamen y lo lleven directo a Miraflores. Recuerde a Leopoldo López que él está preso, entre otras cosas, porque alguien le sugirió que se entregara y se le entregara a Diosdado Cabello, quien tuvo la amabilidad de llevarlo en su patrulla a Ramo Verde. Y le dijo, cosa que Leopoldo nunca desmintió, que se lo tenía preso, no era porque él hubiera cometido delito, sino porque la gente de la oposición le iba a clavar un cuchillo por la espalda. Sí, que lo querían matar. Eso, exacto. Entonces, Leopoldo ahora dice, no, mira, ¿dónde quedó el derecho a elegir de los venezolanos? ¿Dónde quedó la lucha por el revocatorio? También rechazó que en el documento suscrito por ambas partes se justifique que la crisis económica se debe a un sabotaje. Pero un momentico, pero se dice que hay un sabotaje, pero nunca se dijo de quién es. A lo mejor el sabotaje lo está haciendo. El mismo gobierno. Lo empezó a hacer Giordani, Claro. que aparezca Giordani. Si Giordani aparece y dice, yo soy el responsable del sabotaje. Y Merente, que en una clase de trigonometría Preocupa más del seno y del coseno. hable más del seno y del coseno que de otra cosa. Sí, pero de verdad que yo ya no voy a solamente sentir conmiseración por Maduro. Y de la tangente. También voy a tener, es que yo no entiendo eso. Con esos líderes que tenemos, mire, vamos a pasar muchos años. Porque Maduro por lo menos habla de salsa y se mete con César Miguel Rondón.
Es verdad que es preocupante que las mentes más claras, con buena formación, seguramente académica, pero no política, pretendan dirigir el país. Es terrible. Yo que le digo a usted, gobernador, mire, aquí hay que rescatar la sensatez, a riesgo de ser incomprendido por algunos. Claro, pero la historia, como ahora la tecnología, las cosas se graban, lo que uno dice, lo que uno escribe, está grabado en nubes, en cualquier lugar están, y a pesar de las memorias ser cortas, uno tiene que dejar bien claro sus posiciones y sus principios, porque a la larga, fíjate que la historia nos está dando la razón. ¿Qué pasó en la segunda reunión apenas que hubo? Que no es fácil, primero que el gobierno se sentara, el entendimiento que no había otra manera, que ellos no podían seguir manejando eso como les daba la gana, que todo lo que firmen ahí lo tienen que cumplir, porque el Vaticano no está ahí de adorno, ni los expresidentes tampoco están de adorno, ni las venidas de Shannon y toda la Unión Europea también, que está, el mundo está pendiente de lo que está sucediendo en esta mesa de diálogo en Venezuela. Ahora, ya le está sacando la elección de Amazonas, que la elección de Amazonas va a traer nada más y nada menos que la estabilización de lo que es el Parlamento y el futuro nombramiento de los nuevos rectores. Sí, pero entonces resulta que alguien dice que si consultaron a los diputados para decidir hacer elecciones. Oye, si ellos ganaron su elección bien la van a volver a ganar. Obviamente se la quitaron, pero no van a ir al Parlamento porque en Venezuela hay unas instituciones que controla el gobierno. Entonces, con un gobierno dictatorial, tú no puedes pretender que nos metemos ahí, no importa. Sí importa. Esto no es un problema de quién es más fuerte, quién grita más o quién es un poco más malcriado. ¿Quieren que elecciones van? Que no hay salida, que no hemos hablado de las elecciones, pero tendrán que hablar de elecciones porque en el propio gobierno hay disidencia fuerte que señala que ellos no pueden seguir gobernando porque están. Ahora, ¿qué es lo que la gente ve? Bueno, que 5 o 20 de los que viven, sobre todo en Caracas, pretenden imponerle al resto del país las cosas. Y obviamente hasta Fernando Mírez tuvo la indelicadeza de decirles, por lo menos lean a su mejor escritor. Oye, pero además de eso, sí. Además chicos, nos determina quién es el mejor escritor. Fernando Mírez. Bueno, te odio. Exacto. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con Pablo Pérez porque vamos a estar hasta las 12. Aquí seguimos, amigos, seguimos conversando con Pablo Pérez sobre el acontecer nacional, pero yo creo que deberíamos entrar también un poco a algunas consideraciones regionales, porque Pablo viene de ser gobernador y casualmente sustituido por Arias Cárdenas, quien prometió tantas cosas. Y en esto quiero también, porque no quiero ser radical en cuanto a la crítica a Arias Cárdenas, porque Pablo tendrá mejores argumentos que yo, pero quiero decirles que antes de cualquier cosa, el puente Nigales probablemente no se construya, pero hay que reconocer que la primera piedra del puente Nigales se le da el mantenimiento adecuado. Es decir, que sí se va, cuando en 20 o 30 o 40 años que el presidente Maduro quiera construir el puente Nigales, la piedra va a estar ahí y van a saber por dónde arranca el puente. ¿De acuerdo? Okay. Dicho esto, Pablo. Una de las críticas que te hizo Arias que tú que no ibas al Palacio de Gobierno, a los Cóndores, pero él sacó la gobernación de allí y la puso aquí en un edificio en Bellavista, un banco ahí el Federal, creo que sí. Y de ahí no volvió a ir más yo sepa, no he ido más al Palacio. Al Palacio. Y en la residencia tampoco, no sé, de verdad. Que sí te digo... Pero eso no contraviene un poco la ley que los poderes públicos están localizados alrededor de la Plaza Bonita. Eso sí, que es lo lógico, como la costumbre desde la conquista que nos han tenido. Pero lo más lamentable de Arias no es tanto su ausencia o en el Palacio, no, su ausencia en la calle, la ausencia en los sectores. Un gobernador que nadie lo ve, que nadie lo siente, que nadie lo toca, ¿no? Entonces quiero recordar las palabras que decía Líker, ¿no? Santo que no se deje tocar no hace milagro. Entonces, en este caso, él siempre, su estilo, la gente aquí se acostumbró a las gestiones de Rosales y la de nosotros, que la que me tocó encabezar, que nos metíamos en los barrios,
nos metíamos en las urbanizaciones, nos metíamos en los sectores, a hablar con la gente, a buscarle solución a los problemas de la gente. O sea, uno no puede ser un gobernante aislado a la realidad que se está viviendo, y lamentablemente Arias es un gobernante aislado que parece que le molesta que la gente le lleve una carta, que le parece que la gente le moleste que la viejita le dé un beso, o ensuciarte los zapatos de arena, pues estás metido en un barrio revisando qué es lo que está pasando, meterte en una cañada, o agarrar una inundación, agua a la cintura, como nos ha tocado, como nos tocó varias veces a nosotros. O sea, esas situaciones, yo veo peor, esa es la ausencia grave que tiene este señor como gobernante, ¿no? Otra cosa que prometió, que bueno, insistió a hacer una oposición, que estaba libre en hacerlo, era que yo no atendía el tema de la seguridad. Bueno, ¿y cómo está la seguridad aquí en el Estado? ¿Cómo están los índices de inseguridad aquí en el Estado Zulia? Patrulla, que nosotros le dejamos todas esas Explorer 90, Explorer nuevecitas, cada día las ves por allá. Además, una le quitaron las cocteleras y le quitaron todos los símbolos, la cargan de particular, 2, 3, no sé quiénes son, cargan una placa verde que parece Polimaracaibo y otras más. Están de lo más tranquilo, en vez de servir de cuidado y de resguardo a todos los. El comando de protección escolar se acabó, aquí carraticos roban por todos lados, el sicariato está a la orden del día. Entonces, ¿cuál fue el gobierno de la seguridad? Y tú agarras el programa de gobierno de Arias y eso no ha cumplido ni el 2%. Carga una cuña de una escuela, tiene 6 meses con una escuela. Si nosotros hubiéramos sacado una cuña y durar 2 meses por escuela, hubiéramos pasado los 4 años de gobierno hablando de cada escuela distinta, de cada hospital, de cada área, de cada sector rehabilitado, de cada casa que hicimos, de cada beca que entregamos, de la alimentación que se le daba a las personas, de los comedores, del programa MESUR, de todos los programas sociales, y además de la sobreinfraestructura que nosotros logramos hacer, a pesar de todos los obstáculos. Mira, me recuerdo cuando la Lara Zulia, inaugura Manuel los primeros 20 kilómetros en la Lara Zulia, y me toca a mí inaugurar 15 más. Al otro día de inaugurar esos 15 kilómetros, nos quitaron la Lara Zulia. Al otro día. E igual la empresa fue a trabajar en el distribuidor de la ENE en Ciudad Ojeda, y llegó la Guardia Nacional con los organismos del Ministerio de Transporte, que en ese momento creo que era Diosdado el ministro, y llegó con la gente de PDVSA que tenía que irse a la empresa, que no iban a trabajar, que eso lo iba a hacer el gobierno nacional, y si trabajaban los metían presos. Eso fue en el 2009. Y el distribuidor se lo inauguraron 4 años después. Y aquí hacen retazo y retazo de la Lara Zulia y no termina de conformarse. O sea, tienen desde el 2000, tienen 7 años con la Lara Zulia administrándola y todas las carreteras. Y nosotros en 4 años, en 3 años y medio, hicimos 35 kilómetros de la Lara Zulia. Y te advierto que yo estuve visitando la zona de los 7 kilómetros que faltan. Y la gente que vive cerca les dijeron, no, que ustedes tienen que abandonar sus lugares porque por ahí va a pasar la Lara Zulia. Me contó una señora que estaba allí en ese sector, me dijo, no, es que ellos querían que nos fuéramos, pero y no nos pagaron ni nada, y entonces eso es un trabajo fuerte porque por ahí pasa la carretera que va a pasar a Banda de la Plata, y entonces no se sabe cómo va a ser, y si hay un puente, si no hay puente y tal. No, pero la gente del gobernador dijo que eso ya no era para este año, que esa parte de la Lara Zulia, 7 kilómetros que van desde una bomba que no recuerdo cómo se llama, hasta un poco más allá de Sabana de la Plata, no lo van a terminar. Arias no terminó la carretera, la Lara Zulia, no la va a terminar Arias, casi seguro estoy, pero además Arias está cobrando ya el peaje, que Chávez quitó los peajes, y entonces uno ve que aumentaron el precio del peaje, que era de 20 a 40, pero uno ve la Lara Zulia igualita. Y tú ves las declaraciones, cuando les quitaron las competencias a las gobernaciones, ves las declaraciones de Luis Caldera, de Prieto, de Arias, todos aplaudiendo, es una gran decisión. Entonces, y después los ves. ¿La devolvieron? No, es otra buena decisión. O sea, por fin, ¿cuál es cuál? Porque empiezan a tener todos esos criterios acomodaticios. Y ahora que estamos, porque mira, yo te digo que, claro, a ti, por supuesto, ya el señor Galindo, el del despotismo bueno y el despotismo malo, con facultades para nombrar procuradores, porque también eso es importante, te decidió que te inhabilitaban administrativamente, ¿no? Pero Lester Toledo, que lo que hizo fue tomar las cosas que Arias prometió. Por ejemplo, Arias prometió una cárcel, y entonces la campaña decía, y puso el terreno y unos tractores y una cosa. Total que la cárcel, yo no sé si fue que la construyeron subterránea, que uno no la ve. Una tumba. Pero entonces le dijeron, no, una no, 2.
Entonces el gobernador se molesta cuando uno le pregunta por la cárcel. En estos días un periodista, porque ellos le dan rueda de prensa y la rueda de prensa con periodistas que no le pueden preguntar nada. Entonces, y la cárcel, oye, yo creo que el tipo le iba a decir, la cárcel, la tuya, y vas a acompañar a Toledo. Bueno, entonces, pero uno ve que en la región, los políticos últimamente, sí, porque hemos insistido tanto, no critican a Arias, ¿vale? Fíjate que eso que dice Francisco es cierto, es decir, la oposición a Arias se puede muy contado, los diputados, Eliseo, Lester. Pedro Infante. ¿Ah? ¿Qué? Pedro Infante. Pedro Infante, Jorge Negrete. Mira, de verdad que no es, el gobierno de Arias puede ser catalogado de malo, pero no hay gente que se lo diga a la gente. Claro, mire, y tú vas región por región. Tal vez para uno, yo cuando voy a programas hablo y trato de no profundizar tanto, ¿no? Tal vez uno dice, bueno, yo fui el que se midió con Arias, tal vez uno dirá, bueno, ¿por qué no te luces? No, porque qué cosa que hay que decirle. Arias lo primero que trató de hacer fue acabar con todo lo que nosotros hicimos, acabarle la memoria a los zulianos, acabarle la memoria. Fíjate que él está acabado prácticamente lo tiene acabado. Agarraron los aticos y te lo acabaron. Entonces la Lara Zulia y la Machique Colón quiere aparecer él como fue el gran promotor y el que empezó. No, eso no lo hizo él, eso es mentira. El tema de los peajes, que cuando fue gobernador, Arias ha gobernado 9 años este estado, no 4, fue gobernador del 96 al 2000, van 4, perdón, y 4 más de ahorita, más el repele que le van a dar, porque la elección es el año que viene, son casi 9 años de gobernador, entonces tiene 9 años para mostrar qué fue lo que hizo en el estado, o qué no hizo en el estado Zulia. Entonces tú vas para sectores, San Francisco, por ejemplo, el tema del distribuidor, ¿dónde está el distribuidor? Pues cuando nosotros lo fuimos a hacer no nos dejaron, que nosotros lamentablemente, y lamentablemente lo digo, al no tener la alianza con el gobierno nacional, que Arias decía, al tener alianza con el gobierno nacional, aquí va a haber plata para todo, aquí el Estado va a ser como una tacita de oro. Y nosotros ni siquiera, ni nominalmente manejamos, ni cerquita lo que está manejando Arias actualmente, y no sabemos qué es lo que está sucediendo, porque empezando por lo mínimo, que los hospitales no tienen medicina. Hay una obra que tú hiciste en Maracaibo que a la gente, a los zulianos les gustó mucho, sobre todo porque es una zona que es un ícono de Maracaibo, del Maracaibo de ayer y del Maracaibo de hoy, que es la avenida Los Aticos, que está en un verdadero destrozada. Sí, lo acabaron. Ellos primero lo que hicieron fue que no le hicieron mantenimientos a las estaciones de bombeo. ¿Qué pasó allí? Bueno, tú sabes que ahí funcionan, ahí las estaciones de bombeo son importantes para recoger todo lo que son las aguas negras. O sea, que las aguas negras, como dice uno, el asfalto y el concreto no quieren nada con el agua, y menos con las aguas negras. Lo que hicieron fue que no le hicieron mantenimiento, que es competencia de Hidrolago además. Que también Arias dirige Hidrolago, porque Arias dirige Corpo L, Hidrolago, todo lo dirige porque... Y la policía. La policía. Corpo Zulia. Corpo, todo, porque él es el representante de Maduro en el Estado Sur. Él es Madurito, pues. Maduro está en Miraflores y Arias está en las residencias. Maduro y Madurito. Arias es Madurito entonces. Madurito y Camburcito el de San Francisco, Camburcito el de Mara. Esos son los responsables de todo lo que está pasando aquí. Bananita. O pueden ser bananitas también. Bananita. Son los representantes de Maduro, entonces no ¿Cómo se llama? pueden buscar ninguna... ¿cómo se llama? Había el bocadillo. 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 Porque son unos bocadillos, porque fíjate tú que a la hora de escoger el candidato a gobernador, al de San Francisco lo tienen en 3 y 2. Y el de Mara también. El de Mara también, el señor, además que por cierto le han hecho una campaña enorme. A mí me decían que el Mara y que era un municipio que estaba. No, si le pregunté a unos familiares que viven por allá por Carrasquero y que viven en Las Cruces y que viven en Santa Cruz, y me dijeron, no, será en la plaza del Moján, pero en adelante no, porque ni siquiera las lanchas que iban para Isla de Toa allá van. Mira, y el agua la reparten. Tú eres de la oposición, no te doy agua. Igual con los que hacen el apartheid político más fuerte que yo he visto en mi vida. Mira, desde los votados de PDVSA, que fue en el año 2002, 2003, que empezaron hicieron el apartheid con los de PDVSA y con la firma. El apartheid más fuerte yo lo he visto en el municipio Mara. Descaradamente. Quien no vote por el PSUV no recibe agua, no recibe nada, cuando es una obligación del gobernante atender a todos sus ciudadanos. Aquí nos dicen que es lamentable porque Arias acabó hasta con especialidades pediátricas. Mira, ahorita estamos viendo Barrio Obrero, y ahora que estamos en el mes de noviembre, ¿no? Y el 8 que fue el Día del Gaitero, cumpleaños de Cepeda, el 12 cumpleaños de Renato Fundagrae.
cree que eso no es importante enaltecer la cultura del sur? Y secretario de gobierno fue secretario de cultura, secretario de gobierno actual de Águila. Dejaron eso votado. El Festival de Música Zuliana, tampoco. La Bienal de Artes Visuales, tampoco. O sea, han sido tantas cosas que han ido dejando en el camino, vuelvo y te repito, para borrar de la memoria del zuliano las cosas que se hicieron en las gestiones anteriores. Y ahora, eso lo pueden conseguir, y ahora con Ricardo Portillo regalando crucifijos, chico. ¿Ah? No, es que es verdad, mira, Ricardo Portillo y Chavín, porque también, yo reconozco Chavín también, porque tú sabes que Ricardo le entregó el crucifijo a Diosdado y entregó crucifijo a los principales dirigentes, pero la gente que quiere tener un recuerdo de Diosdado Cabello para cuando ya Diosdado no esté, le pidieron, le quedaron crucifijos y entonces los tenía Chavín en el carro y a Chavín se le olvidó. Entonces, yo me pregunto, chicos, por ejemplo, ¿podrá Ricardo Portillo rescatar la gaita? Es un trabajo completo. Si necesitas un gobernante que ayude, que coayude con todo el equipo de trabajo de los gaiteros, ¿no? Ahí nosotros habíamos festivales, ibas desde las escuelas. Pero aquí nos comentan que también se abandonó el paseo de la Chinita y el Boulevard de Santa Lucía. Bueno, muy fácil. Pasó la Chinita la primera etapa que hizo Manuel, después me tocó comienza el Santa Bárbara. Y después la tercera etapa, nosotros dejamos todos los servicios abajo, todos los servicios, todo lo que íbamos a tirar, todos los servicios. Y el proyecto que venía no es el mamotreto que tiene Arias ahí, que supuestamente votó al del CRU por eso. Bueno, tantas cosas que se hablan. Pero eso había un proyecto totalmente distinto donde se iban a enaltecer los héroes civiles que tiene el Estado Zulia. Iban a haber unos pequeños monolitos, los abogados, los ingenieros, los economistas, los profesores, los nombres de personas prominentes del Zulia, civiles, porque aquí en el país todos los grandes héroes han sido militares. O sea, que parece que no hay civiles que han hecho grandes aportes hacia el Zulia y hacia Venezuela. Sí, pero lo que pasa es que, fíjate que la experiencia que tuvimos con Di Martino en la alcaldía, como con el Festival de la Gaita, pues, a la plata se perdió, pero no fue esa solamente la que se perdió, también se perdió el dinero para remodelar las pulgas. Y Di Martino, claro, Di Martino también. Bueno, puede ser que lo haya entregado en el soborno de la FIFA, ¿no? De Conmebol, que salió diciendo, no, ahí sí me pidieron y yo le entregué. Eso lo va a contar Esquivel. No, pero Esquivel ya se declaró culpable, culpable y está de por medio el millón de bolívares. ¿De bolívares? De dólares. ¿Y Di Martino qué hace? ¿Dónde está Di Martino? Chico, supuestamente sigue de representante de Venezuela en Italia, sigue siendo cónsul en Milán. Sí, pero ahí es bueno porque ahí se hace la Feria Mundial de la Moda y de verdad que tampoco la está pasando tan mal. Pero lo cierto es que me cuentan algunos que conocen del caso de Esquivel, que como Esquivel se declaró culpable, Esquivel contó quién era el que había entregado, de quién era la plata del $1 millón. Y es posible que entonces, como Di Martino dijo que era un empresario zuliano, a lo mejor esos empresarios, algunos de ellos con posibilidades de ir a los Estados Unidos, tengan que hacer alguna declaración. Investigar y todo exacto, eso. Tienen que hacer alguna declaración, porque Esquivel contó quién recibió la plata, y a mí me cuentan que Esquivel campaneaba en el momento en que estaba una mujer muy agraciada a ella, entregando el maletín en una habitación. Creo que estoy casi seguro que era las 2:17 o algo así. Pero a mi informante le voy a preguntar. ¿No sería 2:69? No. Te pregunto. No, 2:17. Mira, dice aquí, mira, los viejitos hemos sido maltratados por una señora de apellido Marrufo. Nos convoca todos los jueves. La del sindicato de los jubilados. Y entonces todos los jueves hacemos cola y nos ofrece y nunca se nos resuelve. Y a nosotros nos protestaba todos los días. Manuel, y a mí todos los días era protesta y protesta. Mira, pero aquí dice los gente que sol, agua y no les resuelven el problema. El problema laboral de la gobernación es bien delicado. Mira, tú agarras a los funcionarios policiales. Yo dejé firmar un decreto. Ese decreto salió antes de las elecciones. Que Arias lo que hizo fue que introdujo un recurso en el contencioso administrativo para anular el decreto. Deja el pago de cestatique para los jubilados de la gobernación. Y además, el tema de las policías es una variación con las vacaciones del funcionario policial. Pero, mira, llevar a los jubilados al salario real que se merecen es tener una nómina de miles, de decenas de miles. Entonces, aquí en la gobernación, cuando nosotros estamos, los jubilados los llevamos a un poco más allá del salario mínimo,
porque cuando te daban los aumentos era el aumento solamente del salario mínimo. Entonces tú tenías con las escalas de los demás funcionarios llevarlo, aumentarles en la proporción que estás aumentando el salario mínimo para que no exista. Porque no queden por debajo de Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros al final sacamos la cuenta y dijimos, bueno, vamos a darle esa estatica a los jubilados, porque los jubilados yo no los podía llevar, de repente un maestro, ojalá uno hubiera podido llevar un maestro jubilado a unos sueldos superiores a lo del salario mínimo, porque ellos se jubilaban y no eran ni cerquita del salario mínimo. Entonces el gobierno aumentaba el salario mínimo, pero del activo. Entonces nosotros teníamos que ir llevando al jubilado, entonces nosotros decimos, vamos a darle ese estatique, que por lo menos un paliativo se van a ayudar. Bueno, se decretó Arias, lo mandó a anular, e igualmente uno con referencia a las vacaciones y unos beneficios para la policía del Estado. Así que hay cosas que la quieren tener callada, pero nosotros tenemos en su momento oportuno, va a haber elecciones de gobernadores, que es lo otro que hay que sacarle al gobierno en esa mesa, cuando en la elección, porque no es el primer semestre, no, el día, ves el 2 de julio, el 3 de julio, el 4 de junio, o sea, el día que determinen ahí, fecha de Amazonas, fecha de gobernaciones, fechas de alcalde, empezamos a tener certeza con la fecha, porque aquí por meternos en la carrera solamente del referéndum, se dejó pasar por bola el gobierno, que se asaltara la Constitución con la elección de gobernador. Ahora, Pablo, hay quienes dicen que el próximo paso es poner en libertad a algunos presos, algunas personas detenidas. ¿Y qué tal con las inhabilitaciones que produjo el Contralor General de la República, que no tiene, pero aprobaron una ley para inhabilitar a políticos simplemente porque ellos consideran que alguna actividad administrativa no fue todo lo ortodoxa del caso? Sí, bueno, ahí están trabajando primero el tema de los presos, porque es la libertad personal y yo creo que eso tiene que prevalecer sobre el tema que uno somos afectados, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tal vez ahí con el tema del Parlamento, con la restabilización de lo que es el Parlamento, se puedan resolver muchas cosas. Muchos tenemos los juicios en el Tribunal Supremo. También en el Tribunal Supremo está la nulidad del famoso artículo 105 de la Ley de Contraloría. O sea, hay muchas soluciones para eso, porque hoy inhabilitados emblemáticos está López, porque López también está inhabilitado, Manuel, estoy inhabilitado yo, está Pérez Vivas, está Abelardo Díaz del Táchira, Mardo, no sé qué situación tiene Richard Mardo. Somos varios que, bueno, tenemos también nuestra inhabilitación. Ceballos. Somos varios, somos Por 15, eso, 20, pero el Gato Briceño, creo que ¿Cuál es la Manuel. proporción de los inhabilitados del oficialismo? Mira, yo no conozco casos de ellos inhabilitados, para serte franco. No conozco ninguno. No conozco ninguno porque el tema del alcalde de Valencia, la situación que tuvo, le dieron beneficios, salió, o sea, donde lamentablemente el Poder Judicial, bueno, el gobierno lo utiliza, un gobierno que no es democrático, utiliza estas instituciones para... Y yo, por ejemplo, van a soltar lo electoral cuando lo medular llegue a su punto, y es lo siguiente. Nosotros vamos a ir a hacer elecciones siempre y cuando haya una garantía, una política de punto final, ¿ok? Punto final tiene que ver con que ha habido violación de derechos humanos, sobre todo por los militares, y violaciones al presupuesto y a la Constitución y tal. Entonces, se acuerda que el próximo gobierno no puede tocar a estos señores que están acusados. Los sobrinos es otra cosa porque están en Estados Unidos, eso sí es otra cosa. Pero cuando le digan a la oposición, vamos a elecciones, pero esto es impunidad, yo me imagino que Aymara Lorenzo llorará, Miguel Enrique Otero le pagará lo que le debe a la familia de Alfredo Peña, y otros tantos, ¿no? Porque allí, para allá vamos, y yo digo, hay que quitarles el poder, redefinir el destino de la República, sacarlo del marasmo que está, y después las facturas se cobrarán a término. En el momento que sea. Y en el tiempo que sea. Claro, porque el país no puede mantenerse, con el cambio de gobierno, mantener los tiempos de revolución. Que llamamos a veces los tiempos de revolución. Esta conflictividad y pugnacidad, que de repente, bueno, viene Maduro mañana y dice, yo renuncio, ya hay elecciones presidenciales, y viene un nuevo presidente, pero un nuevo presidente que primero que todo tiene un Tribunal Supremo que va a estar en contra, un nuevo presidente que tiene que tomar medidas económicas para relanzar el país. Entonces, si vas a mantener la pugnacidad, lo primero que tienen que hacer un nuevo acuerdo es reinstitucionalizar el país. No, y no solamente eso, yo creo que la mesa sí pudo sacar allí
en claro que el procurador no puede ser procurador porque no cumple con los requisitos, y los miembros de la sala constitucional, eso es una cosa que hay que arreglar. O sea, hay que poner ahí abogados, gente con Ahora, tú conocimiento fuiste y experiencia. presidente del Colegio de Abogados. Vicepresidente. El Colegio de Abogados no tiene dentro de sus estatutos un cuerpo de estatutos que permitan que aquellos abogados en el ejercicio de funciones públicas violen la Constitución, sean Está el Código de amonestados. Ética Profesional, porque además el Código de Ética te establece no solamente tu actuación como profesional, sino también como ciudadano común y corriente, ¿no? Eso sucedió una vez, creo que fue a unos magistrados, el Tribunal Disciplinario, decidieron retirar las condecoraciones, unas situaciones de ese tipo, ¿no? Yo de verdad no he hablado con Mario, ¿no? Sobre el tema, pero yo sí creo que tienen que asumir posiciones. Uno tiene que asumir posiciones, y más estas instituciones intermedias, como son los gremios profesionales, sindicatos, hay que asumir posiciones bien claras sobre lo que viene. Mire, hay una cosa evidente, que es la violación de la Constitución por parte de la propia sala, que dice interpretarla fielmente. Sí, sí, claro. Entonces, obviamente, esos magistrados deben rendirle cuenta, no solamente a sus gremios, sino a la sociedad venezolana. Por supuesto, ¿me entiendes? por supuesto. Lo que ha hecho la sala constitucional en estos tiempos es horroroso, y nadie... Muy delicado. Y no se dice nada, salvo, bueno, las voces que normalmente... Pero la gente abajo, es decir, no siente la presión para que estos magistrados, que además no cumplen con el baremo que establece la Constitución, le rindan cuenta a la gente, Pero será verdad, chicos, que no cumplen. Mira, eso es verdad. Porque hay dos del Zulia que yo creo que sí cumplen. Bueno, puedo decir, pero yo creo que Carmen Zuleta y Arcadio sí cumplen. ¿Cuántos del Zulia hay allí? Yo creo que... Está Arcadio, yo hablo de la constitucional, ¿no? Del Sí, Zulia de la está Arcadio Delgado, está Carmencita Zuleta, está Calixto, Carlos Oberto. Carlos Oberto está en la Carlos sala. Oberto Vélez está en la sala civil, en la sala de casación civil. Él no se retiró, él no se No, jubiló. yo creo que todavía está en la sala de casación civil, creo que Oberto está en la sala de casación. Estaba para jubilarse. Carraquero y se jubiló. Carraquero tenía para entrar. Sí, Tenía- y para salir también. Bueno, ya salió, ¿no? Pero de verdad, Arcadio Carraquero, también tiene para estar, y Carmencita. Carraquero seguramente ha sido el magistrado más transparente que ha tenido la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo. La transparencia de Carraquero es de verdad, chicos. Es una cosa, y eso es su divisa. Eso es divisa. La transparencia. Bueno, pero sí te digo que el tema del Tribunal Supremo es bien grave, ¿no? Porque, bueno, la institucionalidad del país y el Tribunal Supremo, ¿con qué está gobernando Maduro? Mira, Pablo, aparte de con los militares, la sala constitucional, ahí se justifica todo, no solamente Maduro, con Chávez también, se justificaba todo por ahí. Pablo, tú vas para el juego, vas al 18 al juego de la chinita. Debemos ir para el juego de la chinita. Pero te cobran la entrada, Pablo. Bueno, tienes que pagar su entrada, claro. Yo voy a llevarme los muchachos, voy a llevarme un blindado ahí. Pero tienes que llevarte Un blindado porque Pablo claro. Andrés pidiendo cosas y Diego también, bueno. Sí, Diego también, y además todo lo demás que en el estadio. Pero porque resulta que el estadio, a pesar de que yo pienso que este año no va mucha gente, alguien me ha dicho que sí, que va a ir. Los zulianos son en eso muy religiosos, en ir al estadio y con las águilas arriba. En el estadio se sabe. Yo, por ejemplo, el año pasado estuvo en el estadio el señor Leopoldo ¿cómo se llama? Lorenzo Mendoza, y le fue muy bien. La gente lo aclamó. Y cuando tú vas al estadio, la gente te aclama. ¿Tú crees que te consigues con Arias en el estadio? Ir a Arias Yo nunca he conseguido con juego Arias de en el la estadio, chinita. ni siendo A Arias no le gusta el gobernador. béisbol, porque Arias no es del Zulia, Arias es del Táchira, del Sí, Trujillo, le gusta el ¿no? ciclismo. Le gusta el ciclismo y el fútbol. Le gusta el ciclismo, pero acabó con el equipo de ciclismo de la No, gobernación. y acabaron con ¿De verdad? Y acabaron el mejor equipo de ciclismo del país era el equipo de gobernación del Zulia, que lo dirigía Hernán Alemán. Digamos, a tener a Rujano en nuestra fila. Pero además acabaron con el velódromo y no lo terminaron, no lo hicieron. Cuando vino la Copa América, el Pachencho Romero lo ampliaron y le quitaron el velódromo. El velódromo que, por supuesto, yo tuviera más de 50 años, ¿no? El velódromo, porque es del 68, como 50 años, ¿no? Algo así. Bueno, bien, y a Arias que le gusta el ciclismo, pero es que le gusta el ciclismo por el milagro. Sí, no le gusta mucho, a él le gusta, porque en esa carrera él siempre gana, ¿no? Es que detrás de él van Salvador, Gascón, Gasca y el otro, entonces él siempre gana, pero claro, si le ganan a él una carrera, él se molesta. Pero bueno, amigo. Creo que eso fue lo que pasó con Salvador, que le ganó la carrera y lo sacaron. Para otros asuntos. No creas que en el edificio ese donde estaba
Bueno, la agencia de carro. Yo no creo en esa pelea. Bueno, yo tampoco creo en esa pelea. Esa pelea nada más que cree. Bueno, mira, amigos, nos vamos a tener que despedir porque ya esto va a entrar en la parte del cotilleo. Y el rollo. Y entonces no queremos que el gobernador Pablo Pérez pues, se vaya a sentir aquí obligado a tener que conversar sobre temas que él obviamente no trata en programas de televisión. Nosotros regresamos mañana con unos amigos de la Cámara de la Construcción porque van a tener un evento en Maracaibo el 24 y viene a ese evento de la Cámara César Miguel Rondón. No, lo oiremos en la mañana, porque lo oímos todos los días en la mañana, y después lo vamos a oír en la cuestión, para que nos cuente de verdad si él es un tipo que sabe de salsa para los cifrinos. Amigo. Y además, la dimensión latina es la dimensión latina es la versión, Pero, es la versión caribeña de los Rolling Rolling Stones. La Stones. dimensión latina, oye, a mí lo que más me impresionó de la salsa es que a un tipo que le decían el diablo de la salsa, un día lloró en el Palacio de los Cóndores, y hay un museo para Chávez, ¿no? Que si llega Henry Ramos lo saca. Y entonces lo llevan a conocer a Oscar de León, y el hombre entraba en llanto. Y le decían, pero bueno, diablo, ¿qué pasa? Es que yo no aguanto la emoción de ver al presidente Chávez, Oscar de León. Y después dijo, sabroso, Y que nos vamos. como todo diablo sabía que estaba en el infierno.